Bienvenidos hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal. Vamos a continuar con este estudio del libro de Daniel, en el cual nos vamos a meter en las profecías de lleno para tratar de entender lo que establecieron en las visiones del capítulo 7, 8 y 9 de Daniel, donde vamos a entrar en las 70 semanas. Vamos a tratar de entender algunos aspectos de que la Biblia nos quiere dar a entender de las profecías que van a ser y de las profecías que fueron, para que entendamos al fin y al cabo los israelitas tenían hasta el momento concreto en que el Señor Jesucristo, nuestro Mesías, iba a venir y que era lo que le iba a pasar. Gente de Israel, gente judía, ustedes sabían muy bien cuándo iba a venir el Mesías y qué era lo que le iba a pasar. Este libro de Daniel, tan desmerecido por algunos de los judíos y rabinos, sin embargo fue y es la clave para interpretar el futuro de lo que le va a pasar al pueblo de Israel y lo que le va a pasar a la iglesia de Dios. Hermanos y hermanas, comencemos este libro tan maravilloso, donde vamos a tratar con humildad y siguiendo el consejo del hermano Carlos Acosta, que no tratemos de desentrañar algo que no podemos entender. Entender que las profecías que están selladas son para el futuro, sí, pero con la humildad y con la guía del Espíritu Santo, tratando de no retorcer la palabra, sino interpretarla tal cual es la responsabilidad de nosotros para poder hacer crecer al Espíritu y al templo que tenemos en cada uno de nosotros. Obviamente, si hay algo que les parece una doctrina extraña y rara, por favor coméntenla. Todo lo que nosotros vamos a manifestar en este video está relacionado con lo que se entiende y lo que mayormente la gente entiende al respecto de Daniel, del Apocalipsis y del futuro. Obviamente vamos a ver posiciones que han sido llevadas adelante a grandes confusiones, como el famoso gran chasco del año 1804 de Miller, como las interpretaciones que se le da de los adventistas del séptimo día, o como de las puertas cerradas, o de los testigos de Jehová, entre otras organizaciones que entendieron de alguna forma equivocada el libro de Daniel y que llevaron a grandes problemas. Vamos a empezar este video agradeciéndole a todos por sus comentarios y mensajes, mandándole un saludo a Carlos, a todos ustedes que están ahí, los quiero mucho, gracias por estar atentos a lo que se va desarrollando en el canal, a la iglesia de Barros Blancos, que en este video, al igual que en el anterior, me inspiró para poder llevar adelante estos nuevos videos acá en el canal. Traté de explicarle a la iglesia el domingo pasado esto con la humildad correspondiente y siempre sometidos a la interpretación de Dios y bajo la égida de lo que el Señor quiere para cada uno. Porque uno lo que busca no es tratar de llegar a una interpretación de uno, ni torcerla, simplemente hacer la voluntad de Dios para lo que Él quiere. Eso es lo que todo cristiano tenemos que pedir en oración siempre. Por eso, Padre que estás en el cielo, guíanos en este video para poder entender e interpretar tus palabras como tú lo quieres y no como nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. En Eclesiastés 1, por ejemplo, en el versículo 9, manifiesta la Biblia qué es lo que fue, lo mismo que será, que lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Este cíclico sistema de historia donde vemos que en la Biblia nos dice Dios que lo que pasó se va a volver a repetir. Así que hermanos y hermanas, las profecías que fueron antes se van a volver a realizar en el futuro con otras personas de una forma más complicada y más agresiva, porque así mismo la Biblia lo dice, de una forma más agresiva, y eso lo vamos a ver con las profecías de Daniel. ¿Hay algo de que se pueda decir y aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Hermanos, hermanas, comencemos con este análisis del libro de Daniel. Ya vimos que en el capítulo 2 tenemos la estatua que había soñado, en el capítulo 7 de Daniel tenemos las 4 bestias y en el capítulo 8 la batalla de las 2 bestias, el macho cabrío con el carnero peleando. En el Apocalipsis nos habla de una bestia con 7 cabezas y en Daniel nos habla de 4 bestias. Ya interpretamos que de esas 7 cabezas que tiene la bestia, ya vimos a 4, el imperio babilónico, medio persa, el de Grecia y de Roma. Eso lo analizamos en el video anterior, analizando los versículos y entrando en ellos, cómo la Biblia nos enseña esto que le estamos manifestando. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño resumen de Daniel en general, porque la Biblia mismo, Daniel nos explica un pequeño resumen y después vamos a ver lo glorioso de eso y después vamos a verlo detalladamente. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Está hablando de Daniel capítulo 7, las 4 bestias que vimos, el león, el oso, el leopardo y la bestia, que tiene 10 cuernos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán, recuerden que la última tiene 10 cuernos, es importante ese detalle. Esos 10 cuernos después va a salir uno que va a derribar a 3. Después que pasen ese proceso, esas 4 bestias, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia.
Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Hermanos, hermanas y gente de YouTube, acá estamos analizando la cuarta bestia. Daniel quiso saber de todas las bestias y fundamentalmente les llamó la atención la última bestia más agresiva, que tenía dientes de hierro que devoraba todo. Esa es el Imperio Romano. Pero de esa bestia que tiene 10 cuernos, le va a salir un cuerno que va a derribar a 3 y va a hablar palabras contra el Altísimo, va a hacer cosas espantosas. Ese nosotros entendemos que es el anticristo, y así lo establece la Biblia y así lo establece Daniel. Vamos a ir viendo con detalle. Después que pase esa bestia, esos 10 cuernos y ese cuerno, se le va a dar a los santos del Altísimo esa potestad de reinar. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, como vimos en el versículo 18. Cuando se habla que esta bestia tiene un determinado tiempo para hacer uso de sus facultades malignas, vieron que dice hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ese último cuerno, que va a hacer cosas malas y va a hablar cosas contra el Altísimo, va a estar, entendemos, 3 años y medio haciendo su poder. 3 años y medio de un total de 7 años que nosotros entendemos que va a pasar la gran tribulación. Va a estar dividido entre la tribulación y la gran tribulación. 7 años en total que lo vamos a tratar de buscar y ubicar a través de las profecías. Pero cuando habla de tiempo se entiende que es un año. De tiempos habla de 2 años. Ahí ya tendremos 2 años más 1 son 3. 2 años más 1 son 3. ¿Verdad, hermanos? Sí. Y medio tiempo son 3 años y medio. 3 años y medio que va a hacer de las suyas este cuerno que va a destrozar a todos. Como vimos recién, ese reino que habla ese cuerno, las actitudes que va a hacer, dice: y mientras yo contemplaba los cuernos, de aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes. Ese viene del Imperio Romano. La cuarta bestia es el Imperio Romano. ¿Se acuerdan que iba a ser destrozado después que terminaran esas bestias? Capítulo 7, en el versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahí entramos nosotros, la iglesia, los cristianos. Una vez que sea vencido el anticristo, se nos va a dar un reinado que vamos a gobernar sobre la tierra. No estoy inventando nada, él lo está estableciendo una profecía del capítulo 7 al versículo 26 y 27 del libro de Daniel. Y no solo ahí, lo vamos a ver en varias otras facetas. Lo vimos recién, cuando él habla acá, por ejemplo, en el versículo 18, después recibirán el reino de los santos del Altísimo, pues serán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. 17, en el 26, en el 27 lo repite ese concepto, pero lo vamos a entender. Ese momento se va a llamar, ¿se entiende?, como los 1000 años que van a pasar después, el cuerno ese se ha derribado, venga lo que nosotros entendemos la segunda venida de Jesucristo. Le presento, la otra vez le presenté a Dulce, a Pata Corta, a Luz, ahora le presento a Dulce. Ahí. Ella es Dulce, una perrita que mi señora Carla adoptó, la hicimos con adopción responsable y ahí anda portándose bien, gracias a Dios. Se porta muy bien, se porta mejor que Luz. Continuemos con esto, hermano, disculpen la interrupción, pero es una familia que amamos los animales. En el 1 de Corintios capítulo 6 dice: juzgaremos al mundo. Otra vez reiterar esto que le estoy hablando de que vamos a gobernar la tierra. O osa alguno de vosotros, es una carta de Pablo a los Corintios después que ellos tuvieron algunos problemas, y le dicen: muchachos, traten de arreglar los problemas ustedes. ¿No se dan cuenta que nosotros tenemos el regalo de la salvación, ser hijo de Dios, la herencia del paraíso, y tenemos una vida sin tristeza ni dolor? Vamos a gobernar la tierra y los reinos por un periodo de tiempo. Se nos van a someter a nosotros determinada cantidad de regiones para que nosotros podamos gobernar. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que crezcamos espiritualmente ahora para estar preparados para ese momento. ¿O no sabéis, dice Pablo en el versículo 2 de capítulo 6 de Corintios, que los santos han de juzgar al mundo? ¿Qué significa eso? ¿Dios va a juzgar el mundo? Sí, va a juzgar. Pero nosotros vamos a tener nuestra parte también en juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, los problemas que les mencioné en materia del que tenían los corintios. Y ahí, en el periodo que nosotros vamos a juzgar, se conoce como el periodo de los 1000 años. Porque en ese periodo, cuando vean a Cristo,
y la gente entienda que el anticristo se portó muy mal y todo el mundo va a ver a Cristo que va a venir del cielo, esto lo vamos a ver en las diapositivas de este video, va a pasar algo maravilloso. Ya los animales y las bestias no se van a comer entre sí, ya los animales y las bestias van a morar en paz unas con las otras. Miren, el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, la ovejita con el león, y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa se harán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Ya no va a comer carne el león, ¿qué les parece? Y el niño de pecho jugará sobre las cuevas del áspid, y el recién de este estado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Altísimo, como las aguas cubren el mar. Así todo el mundo ya habrá entendido, ya no habrá más dudas, ya no habrá más personas que digan, yo no sé si existe Dios o no, porque después que vieron el anticristo y cómo fue vencido, no va a quedar duda de que Dios existe, porque acontecerá que en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, estamos hablando del Mesías, del ungido, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, porque murió por nosotros, se sacrificó, derramó su sangre, nosotros los entendemos hoy, y es lo que nosotros les manifestamos a ustedes, gente de YouTube, que aún no han sido bañados por el arrepentimiento, que aún no han entrado en el mundo de ser cristiano. Lo que se necesita es perdón de pecados, es arrepentirse de los pecados y agradecerle a Dios que Jesucristo murió por nosotros, hacerlo con corazón y seguir el camino del conocimiento, bautizándonos, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia y creciendo espiritualmente para poder entrar en todos estos grandes beneficios que nos depara el futuro, la cual estará puesta para perdón de los pueblos, será buscado por la gente y su habitación será gloriosa. Averigüemos, hermanos, juntos qué nos dice la Biblia acerca de los tiempos y señales antes del fin y del fin. Vamos a empezar ahora a analizar versículo por versículo, capítulo por capítulo, más directamente a esto que acabamos de mencionar. En Tesalonicenses, capítulo 2, nos habla del tercer templo tiene que estar en pie. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tratar de desentrañar qué es lo que la Biblia nos dice y cuáles son las señales que nosotros tenemos que estar atentos hoy en día como cristianos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, acá nos está hablando de ese momento en que Él va a venir y lo va a ver todo el mundo. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido que el día del Señor está cerca, hermanos, hermanas y gente de YouTube. Existen determinadas señales y existen determinados elementos que nosotros como cristianos tenemos que estar atentos. Si alguien viene y le dice, mira, el día de Jesucristo es tal día. No, porque la Biblia cuando le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo va a ser esto? Ni yo lo sé, solo el Padre lo sabe, que está en el cielo, ni los ángeles, nadie. Por lo tanto, hermanos, no sabemos ni el día ni la hora en que va a venir. Pero estas profecías, al igual que Jesucristo manifestó, nos dio señales para entender cuándo estábamos cerca de ese tiempo. Y les aseguro, hermanos, que lo que se está viviendo y lo que se ha vivido son más que señales para indicarnos que el tiempo está muy cerca. Sin embargo, tenemos que esperar las señales. La segunda venida de Jesucristo, hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es la segunda venida, en la cual todo el mundo lo va a ver y va a ser destruido el anticristo. Y otra cosa va a ser el arrebato de la iglesia, que es una promesa en la cual Jesucristo manifestó que iba a ser arrebatada la iglesia en el cielo. Los cristianos íbamos a ser llevados a las nubes a estar con Jesucristo para siempre. Eso es algo que ya se ha manifestado y se va a manifestar en el tercer video del estudio de Daniel. Pero ahora la Biblia nos dice en Tesalonicenses, Pablo nos dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que estamos hablando del anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Para la segunda venida de Jesucristo, donde todo el mundo lo va a ver, es necesario que primero esté el anticristo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. Va a decir, acá estoy yo soy Dios, adórenme, y cuando esté esa persona, bueno, ahí sí estamos más recontra cerca de la segunda venida de Jesucristo. Pero vieron que dice que se va a sentar en el templo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿El templo está hecho hoy en día? No. Recuerden que los israelitas, estamos hablando del templo sagrado de los israelitas. Moisés hizo un tabernáculo que lo paseaba por todo el desierto, con determinadas características llevadas adelante por las órdenes de Dios. Después, el rey Salomón hizo el primer templo, el cual fue destruido por el imperio babilónico, lo vimos en el video anterior.
Y después, en oración, en donde estamos nosotros acá, Daniel preguntaba cuándo se iba a levantar el segundo templo, otra vez el templo de Dios que había sido destruido por Babilonia, lo vamos a ver en este video, y se le indica cuándo, y ahí realiza el segundo templo que fue modificado por Herodes, que fue el que estuvo en el templo en el tiempo de Jesucristo. En el 70 después de Cristo, el templo de Herodes fue destruido absolutamente por el emperador Tito, lo vamos a ver en este video con detalle. Y hasta ahora no está construido el templo, es más, donde estaba el templo hoy en día está el Domo de la Roca, algo que es muy sagrado para los musulmanes, de los cuales no van a permitir que se construya ahí el tercer templo, salvo que haya un acuerdo de paz entre Israel y los árabes que permitan construir el templo. Vamos a analizar esa situación. Pero más allá de todo eso, hermanos y hermanas, gente de YouTube, vamos a analizar ahora el capítulo 8. Ya vimos el capítulo 7 de la bestia, que manifestó que era lo que iba a pasar. Tiene que ser derribada para que venga el Jesucristo. Que tiene que ser destruida, el hombre de apostasía, el que se va a sentar en el templo, y va a ser, dice, tanto que se sienta en el pueblo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y la gente le va a creer, porque eso está establecido y escrito en las profecías del Apocalipsis. Ensayo y preparación de lo que fue y será. Daniel capítulo 8, batalla entre los medos y los persas versus Grecia. Hermanos y hermanas, vimos en el capítulo 7 el tema de las 4 bestias. Un adelanto de lo que va a pasar. Está escrito en el capítulo 8, ya pasó, vamos a analizarlo. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que es ese río que viene acá, que se le conoce como el Curán, al lado del río Tigris. Es un río que acá lo estoy mostrando en la imagen, se encuentra en Irán, en toda esa zona del Medio Oriente. Yo oí una voz de hombre entre la ribera del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y en ese momento, cuando Daniel trataba de averiguar de qué se trataba todo eso de las visiones, se le da la orden a un ángel que le dicen, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y acá le explica una visión que le iba a pasar en el Medio Oriente, que pasó, que lo vamos a ver versículo por versículo, pero también le dice, es algo que va a pasar en el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, recuerdan la visión del carnero, 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. La propia Biblia, el propio ángel, el propio espíritu, le explica a Daniel que el carnero, esos 2 cuernos, es el imperio medio persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Se entiende que es Alejandro el Magno, un cuerno potente. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Alejandro Magno fue tan grande que en 10 años conquistó todo. A los 33 años murió y le sucedieron 4 generales para seguir conquistando por medio del imperio de Grecia las regiones que estaban ahí. Y al fin del reino de estos, cuando la transgresión llegue al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Acá empezamos a hilar fino acerca de las visiones. Habla de un carnero que tiene un cuerno grande, que es quebrado y que quedan 4. Y de uno de esos 4 después sale uno con el poder de engañar a muchos y aparece en la alegoría lo que va a ser el anticristo en el futuro y lo que hizo una persona en el pasado. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Vamos a ver de quién habla. Y a su vez el ángel le manifiesta que la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Qué tardes y mañanas está hablando? Porque en el versículo 3 de ese capítulo 8, acá estábamos en el versículo 26, el ángel le dice a Daniel, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregada al santuario y al ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En este caso, hermanos y hermanas, entramos
en uno de los conflictos más grandes de interpretación del libro de Daniel, las 2300 tardes y mañanas. Algunas personas entienden que están hablando de días, 2300 tardes y mañanas equivalen a días. Otras de las personas entienden que está hablando de sacrificio, porque todo el capítulo 8 habla de elementos que corresponden a los elementos del tabernáculo. Son animales que no son impuros, son puros, el carnero y el macho cabrío. Y cuando habla de tarde y mañana, se refieren a que en la tarde se hacían sacrificios y en la mañana se hacían sacrificios. Por lo tanto, tarde y mañana se refieren a dos sacrificios en un solo día, estableciéndose que 2300 tarde y mañana equivalen a 1150 días, porque son dos los sacrificios que se realizan. Esto, queridísimos hermanos y hermanas, vamos a tratar de entenderlo. La visión como manifestó el ángel, la visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y en este caso habla, cuando le pregunta a Daniel, ¿hasta cuándo durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y el ángel le dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Se acuerda que le hablé de eso? ¿Cuántos son 1150 días? ¿Cuántos son? Son 3 años y medio. Y si fueran días continuos, son 6 años, 3 meses y 20 días. Son las interpretaciones que se dan. Ese periodo de tiempo es lo que duró una persona que salió de Grecia, que fue después de los 4 generales que conquistó a Jerusalén y a Judea, haciendo grandes barbaridades. Esa persona se llamaba Antíoco IV de Epífanes, Antíoco el Loco, como se le manifestó, que fue un anticipo de que va a ser el anticristo, porque hizo muchas cosas malas. Vamos a tratar de ir paso a paso en esta interpretación que se está manifestando. Y las confusiones que derivaron de esta profecía, 2300 tardes y mañana. Algunos dicen que son años, pero vamos a llegar a ese punto ahora después. Vamos a tratar de analizar eso. Dice, el gran cuerno fue quebrado y estando en su mayor fuerza salieron otros 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8:8. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese es el cuerno, el adelanto del anticristo, pero a su vez no es el anticristo, sino que esta persona, ese cuerno que fue llevado hacia la tierra gloriosa, viene, entendamos, del imperio griego, porque recuerden que estamos en el animal, en la bestia que tenía un cuerno que fue dividido en 4 y que de esos 4 fue, como dice ahí, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y al lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Estamos hablando aquí, hermanos, de esta persona que se llamaba Antíoco de Epífanes, porque estamos hablando de profecías en esta visión de Daniel capítulo 8, de la pelea que hubo entre Medio Persia, el macho cabrío con 2 cuernos, con el carnero de un solo cuerno, que es Grecia, que después se dividió en 4. El propio ángel lo manifestó en Daniel cuando habla en el capítulo 8. En el versículo 20 dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. De ese cuerno que aparece después de los 4, estamos hablando del imperio de Grecia, no del imperio romano. Por eso hay una gran confusión entre lo que hizo Antíoco de Epífanes, el cuerno pequeño, con la visión del capítulo 7 de Daniel, que habla de los 10 cuernos y del anticristo. Lo que hizo este cuerno pequeño, capítulo 8 de Daniel, el círculo histórico de la Biblia que manifiesta que lo que pasó se va a volver a repetir. El carnero Medo-Persia gobernó por el 538 al 331 a.C. El macho cabrío es Grecia, que gobernó del 331 a.C. a 168 a.C. Cuernos grande quebrado es Alejandro Magno, ¿se entiende? 4 cuernos son los 4 generales de Alejandro Magno que tomaron el reinado. Se entiende que son Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. Esto es parte de la historia. De uno de esos cuernos, de Seleuco, viene el poderío de Antíoco IV. Por lo tanto, entendamos que la bestia y del capítulo 7 y el macho cabrío con los 4 cuernos que se le sale uno, no es la misma bestia. Son 2 bestias diferentes.
Los 4 generales que hablamos, de esos 4 cuernos tenemos a Ptolomeo, que conquistó Egipto y Chipre, Casandro, Atarsia y Capadocia, Asia Menor, Lisímaco, Macedonia y Grecia, y Seleuco, Siria, Babilonia y Media. De ahí es donde sale Antíoco de Epífanes. Antíoco de Epífanes lo van a encontrar en otros videos cristianos, que al respecto fue una persona despreciable. Que lo que hizo Antíoco IV de Epífanes fue un personaje funesto en la historia judía, pues intentó aplicar una helenización violenta y radical en Jerusalén. En el 169 tomó la ciudad santa y saqueó el templo. Poco después, en el año 167, prohibió las prácticas religiosas judías y levantó un altar al dios Zeus en el recinto del templo e instauró así la abominación de la desolación. Lo que Jesucristo manifestó, ¿se acuerdan que habló el profeta Daniel de la abominación desoladora? Estamos viendo unos primeros pantallazos de lo que va a ser la abominación desoladora. Este Antíoco de Epífanes fue al templo sagrado de los israelitas, el segundo templo construido, puso una estatua de Zeus, obligó a los judíos a no ser más judíos, obligó a los judíos a no circuncidarse, lo vamos a ir viendo. Y empezó a hacer sacrificio de cosas impuras, como el famoso cerdo que sacrificó. Ahora vamos a ver en un canal de Christopher Aylon, donde se habla de lo que fue Antíoco Epífanes. Lo pueden buscar, lo voy a dejar abajo. Una de las cosas atroces que hizo este personaje funesto con los judíos, cuando los obligaba a comer cosas impuras. Por ejemplo, maltrató y torturó. Miren qué desastre lo que llegó a hacer este hombre. Estamos dispuestos a morir antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados. Eso dijeron los judíos. Enfurecido el rey mandó a poner al fuego grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos le cortaran la lengua, que le arrancaran el cuero cabelludo y le cortaran los pies y las manos, en presencia de su madre y de sus demás hermanos. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarle al fuego y todavía con vida echarlo a la sartén. Mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí con su madre a morir valientemente. Decían: Dios el Señor está mirando y en verdad tiene compasión de nosotros. Eso fue lo que Moisés dijo en su canto, cuando echó en cara al pueblo su infidelidad: el Señor se compadecerá de sus siervos. Así murió el primero. Entonces llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle el cuero cabelludo, le preguntaron: ¿Quieres comer para que no te corten el cuerpo en pedazos? Él, respondiendo en su lengua materna, dijo: no. Así que fue sometido igualmente al tormento, pero él, exhalando el último suspiro, dijo: Tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes. Y ese tipo de tormento y tortura serán también llevados a cabo tal vez en el tiempo de la gran tribulación, aunque la Biblia nos dice de que para los tiempos finales, aquellos tiempos serán peores de aquellos que han sucedido en el pasado. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, a no seguir el camino del anticristo, a no seguir el camino del diablo, porque siempre lo que quiere es esa maldad, esa tortura, esa destrucción, tanto para el pueblo de Dios como la iglesia de Dios. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, vayamos por el camino correcto siempre. Vamos a ver algunas de las cosas que hizo Antíoco, más allá de lo que vimos en el video, que fue espantoso. Profanó el santuario en el año 168. Sustituyó a Dios por Zeus, gimnasio pagano en Salem, prohibió circuncisión, saqueó la ciudad y templo, esclavizó mujeres y niños, ordenó profanar el sábado, suprimió holocausto, profanó fiestas judías, sacrificó cerdos al altar, libros de la ley quemados, muerte por circuncidar niños, niños ahorcados, prevaricación desoladora. Esto fue lo que hizo el famoso Antíoco de Epífanes. Después, a través de la historia, hermanos y hermanas, se levantaron los hermanos macabeos de los judíos, combatieron contra él y lo pudieron derrotar. Durante la rebelión de los macabeos, en la que los judíos recuperaron su libertad contra el régimen sirio-griego, contra el rey Antíoco IV, se celebra hoy en día la fiesta del Hanukkah, donde celebra la gran victoria contra Antíoco de Epífanes. Entonces, ¿qué son los 2300 tardes y mañanas? ¿Qué está relacionado con Antíoco de Epífanes? Bueno, son los 3 años y medio en los cuales él hizo absolutamente todo, desde que sacó y puso a Zeus hasta que fue liberado por el gobierno de los macabeos. También el anticristo va a actuar 3 años y medio en su total despropósito cuando rompa el pacto establecido al principio de su reinado, de ese 7 años completo que va a tener. Y lo vamos a ver ahora en este video a continuación dentro de un ratito. Explicación de las 2300 tardes y noches. No son años, eso en primer lugar.
Hay gente que entiende que son años, 2300 años, y pone una fecha como el año 1884, como el final de todas las profecías de Daniel. En realidad, en 1884 no pasó absolutamente nada en la historia de la humanidad. Porque cuando tiene que pasar algo desde el punto de vista de Dios, sí el mundo lo nota, sí el mundo se da cuenta. Como cuando nació Jesucristo y hasta una estrella se movió para llevar magos del oriente para decirle, ahí está el Hijo de Dios que nació. Hermanos y hermanas, las interpretaciones que se establecen son muy parecidas una y otra. Entendamos que cuando Dios quiere hablar de días como años, lo explica, lo dice. Día por año se te es dado. Cuando no pone la característica de días o años, no hay que caracterizarlo como años. En la primera interpretación que se da y van a encontrar, son los 2300 días que se toman literales y que fueron el tiempo que llevó históricamente desde que Antíoco Epífanes invadió y empezó la destrucción de Jerusalén, establecida la abominación desoladora hasta la redención del templo por los hermanos macabeos. Otra versión que se da son 2300 tarde y mañana, se refiere a 2300 sacrificios de mañana y tarde, que son 1150 días literales. ¿Y cuántos son 1150 días literales? Son 3 años y medio. Tiempos y mitad de tiempo, que fue el tiempo que llevó desde que se puso la abominación hasta la liberación de los macabeos. El templo de Jerusalén estuvo contaminado por 1150 días después de haber sido desacerdado por Antíoco Epífanes cuando sacrificó puercos cerdos en el altar de sacrificio. Ojo con los testigos de Jehová, ojo con los adventistas del séptimo día, porque esto llevó a que interpretaran que los 2300 tardes y mañanas fueran años y nos llevó a lo que en la historia de los cristianos se denominó el chasco del año 1884. Les voy a dejar abajo un video de un pastor muy interesante en el cual refleja esto que se está hablando. Nos llama la atención del pastor Héctor Ramírez, un video muy bueno donde expresa esta doctrina que le estoy manifestando, que en junio de 168 a.C. Antíoco Epífanes profanó el santuario, 16 de diciembre a.C., fue purificado por los macabeos, dándonos un total de 1150 días, de 2300 sacrificios, de 2300 tarde y mañana, se refiere a 2300 sacrificios de mañana y tarde, que son 1150 días literales. En este video que está abajo se los voy a explicar. Sin embargo, hay personas como William Miller, tomando determinadas características de que empezó a contar desde el año 677 a.C. la esclavitud de Israel hasta el año 1844, donde yo estoy completamente convencido que entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, de acuerdo al calendario judío, Cristo vendrá. Eso fue lo que dijo William Miller. Todo el mundo en esa fecha esperaba que Jesucristo hiciera el arrebato o la segunda venida, según las interpretaciones de ellos. Y no vino, por eso se le llamó el gran chasco. Hoy en día ustedes pueden ver que existen varias interpretaciones al respecto, lo pueden buscar en YouTube, donde hablan de que en 1844 vino Jesucristo y ahí empiezan a dar determinadas interpretaciones. Unos que dicen que vino y está gobernando desde el cielo, otros dicen que ya no hay, la puerta del cielo se cerró y ya el tiempo de la gracia se cerró, y ustedes, por más que quieran arrepentirse de los pecados, o nosotros que nos arrepentimos de los pecados en esta generación, no nos va a perdonar Dios, porque la misericordia de Dios ya no nos permite entrar. Eso se llama la doctrina de las puertas cerradas. Eso llevó a esas interpretaciones de cristianos no católicos a interpretar esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entiende la doctrina mayoritaria de las interpretaciones al respecto, que está hablando de sacrificios, y que son días y no años, y que pueden ser 2 sacrificios, estableciéndose que son 1150 días de 2 sacrificios por día. Y fue el tiempo que Antíoco Epífanes profanó ese santuario y se cumplió esa profecía. Acá, por ejemplo, vemos una línea del tiempo que acepta esas circunstancias del 457 a.C. Después habla de las 70 semanas de Daniel, que la vamos a ver, y termina con el principio del juicio en 1844. Acá en una página, lo voy a dejar abajo, se habla de lo que fue el Gran Chasco. El Gran Chasco recibe este nombre del hecho que el 22 de octubre de 1844, que fue un chasco reconocido que fracturó la fe y la certeza del movimiento milenarista con la espera de la segunda venida de Cristo a la tierra, dando lugar a que este movimiento entrara en crisis y sufrieran un proceso de pérdida de identidad, pasando a ser llamados los chasqueados, debido a la desilusión del momento cumbre en la fecha marcada para la parusia, procurando así un vuelco en la historia de los creyentes y de su fe. Fue un suceso importante en el desenlace de la historia del movimiento milenarista estadounidense del siglo XIX. Después, una persona que se vio fracasada por esa situación analizó esto.
por un tiempo después del chasco de 1844, esta señora se llamaba Ellen Goldwhite, sostuve junto con el grupo de adventistas que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada al mundo para siempre. Es decir, que desde el 1844 la profecía determinaba que ya Jesucristo y Dios no iba a recibir más personas arrepentidas. Que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada al mundo para siempre. Tomé esta posición antes que se me diera mi primera visión. Fue la luz que Dios me dio la que corrigió nuestro error. Eso lo conseguimos en la Píldora Dorada, página 63, editado en el año 1883. Esto no ha sido borrado. Hermanos y hermanas, ten en cuenta que una interpretación puede llevar a graves crisis cristianas, como esta del Gran Chasco, esa interpretación, o la de los Testigos de Jehová. Como podrán ver en el video que yo hice de los Testigos de Jehová, Testigos de Jehová, Análisis Bíblico de Doctrina y Origen, parte 1, yo manifesté que Russell creía que la segunda venida de Cristo había sido de manera invisible en octubre del año 1874 y que había estado gobernando desde el cielo desde esa fecha, compartiendo la teoría de William Miller, el que había hablado al principio, que decía que Jesús había venido en 1843, solo que Russell difirió en el año 1874. Yo creo que la segunda venida de Jesucristo está cerca, casi en punto, aún dentro de 20 años o antes, en 1843. Hermanos y hermanas, si habrá que tener cuidado con las palabras proféticas del libro de Daniel y de la profecía del Apocalipsis. Si agregamos cosas o quitamos, no seremos quitados del libro de la vida o no vendrán las pestes del Apocalipsis. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado con lo que interpretamos. No nos apresuramos a fechas determinadas porque el propio Cristo lo dice. No sabemos la fecha en que Él vendrá. Vendrá como ladrón en la noche. Cuando acontecerá estas cosas, solo el Padre lo sabe, nosotros no lo sabemos. No determinemos fechas, pero sí indicios, sí elementos. Y acá cuando habla de 2300 tardes y noche, coincide perfectamente, y ahí viene la lógica de la interpretación y la dogmática de la propia Biblia, que fue lo que aconteció con Antíoco de Epífanes, ese que le acabo de manifestar, que fueron esos periodos de tiempo con la fiesta del Hanukkah, que coincidió todo lo que manifestó en Daniel capítulo 8 con ese atroz hombre, y que como reflejo de lo que va a pasar en el futuro, va a ser lo que realmente va a ser el anticristo o peor. Vieron lo que hizo al pobre israelita que no quería comer carnes impuras, lo terminó cortando en pedazos y metiéndole en una caldera de aceite quemado. En Daniel 9, versículo 2, yo Daniel miré atentamente en los libros y los números de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Entonces estaba Daniel leyendo el libro de Jeremías, leyendo Daniel, un profeta, a otro profeta, y vio que en su libro Jeremías manifestaba que la desolación para Jerusalén, para restablecer el templo, iban a durar 70 años. Daniel, estando bajo el imperio babilónico y después el sirio, en una oración espectacular a la cual tenemos que leer e interpretar, trata de pedirle ayuda a Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos enfrente de nosotros circunstancias que no entendemos. Y Daniel le pide a Dios, dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos. Y acá miren lo que le dice Daniel a Dios. Tenía a Jerusalén destrozada. No había templo. Ve que Jeremías le dice que va a durar un cierto tiempo para la reconstrucción de la ciudad y del templo. Y él le dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. ¿Se acuerdan lo que hablé en el video primero de lo que había hecho Israel para que perdiera su santo monte? Las cuestiones de las adoraciones a Baal. Si no lo vieron, miren, les recomiendo que vean el primer capítulo del análisis del libro de Daniel. Y Daniel no dice, tu pueblo fue el que cometió y el que pecó. No, se mete adentro de eso. Esta humildad de Daniel lo hace gigante, lo hace grande, y es la que busca Dios para cada uno de nosotros cuando la iglesia no está marchando. No digan, por culpa de este hermano, por culpa del otro hermano, esta iglesia no crece. No, por culpa en general, si es que la iglesia no crece, es que cometemos errores. Ayúdanos a entender los errores y a hacer crecer tu palabra. No nosotros, tu palabra, hacernos entender tu palabra para ir creciendo más. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia. No es que nos vas a dar a nosotros la respuesta porque nosotros nos portamos bien, no, porque no elevamos nuestros ruegos por ti confiados en nuestra justicia, no es por nosotros, sino en tus muchas misericordias, porque Dios es un Dios misericordioso y a pesar de que nos comportamos mal, tiene misericordia y nos redime,
nos perdona y nos guía en el buen camino. Oremos, simplemente oremos. Tengamos esa confianza con nuestro Padre, nuestro Dios, con el Eterno, con nuestro Señor Jesucristo, para tener ese vínculo, para hacer crecer el Espíritu Santo que tenemos en nuestros corazones, en nuestras almas, y hacer crecernos como templo de Dios, como grandes servidores de Dios. Oh Señor, perdona. El arrepentimiento por sobre todas las cosas, hermanos. Pidámosles perdón siempre. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y mire lo que pasó. Cuando le es contestada la oración, aparece nuevamente Gabriel, el ángel que le estaba explicando a los anteriores, y le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Cuando él empezó a orar, al principio de una hermosa oración que vemos en el capítulo 9, el ángel le dice: al principio de tus ruegos ya Dios dijo: anda, Gabriel, y explícale la situación de cómo se va a desarrollar el tiempo presente y futuro. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. A ser amado simplemente hay que tener humildad, reconocimiento ante Dios, que es por sobre todas las cosas, y tratar de averiguar en Él lo que nosotros no entendemos. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? El que le entienda, cuando vea la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y acá el ángel le dice: entiende pues la orden, entiende. Dios quiera que podamos entender estas visiones y podamos llenar nuestro conocimiento con el Espíritu Santo y poder avanzar, crecer, dejar de ser niños espirituales a ser maduros espirituales con un conocimiento firme ante esto. Y no tratar de cometer errores y ni tampoco doblar la Escritura a lo que no quiere decir. Escudriñemos, porque es parte de la obligación de los cristianos. Y acá, hermanas, gente de YouTube, empiezan las famosas 70 semanas de Daniel. Tema sumamente importante. Tema para interpretar el futuro. Acá, hermanos y hermanas, vamos a empezar a ver qué es lo que le dice el ángel, qué es lo que quiere decir las profecías de Dios que involucra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, esta profecía está como el eje, como el centro de todo el caminito de interpretación de las profecías. Daniel 9:24. El ángel le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Le dice el ángel: ¿sabes cuánto? Son 70 semanas. Y aquí, hermanos, sí vamos a hablar de años, porque no son solo 70 semanas, porque desde que fue dada la profecía a Daniel hasta ahora han pasado más que 70 semanas. Miren los puntos a desarrollar. Son 70 semanas en las cuales el ángel le dice qué es lo que le va a pasar a Israel. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando de Israel, tu pueblo y tu santa ciudad. Para 1. Terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad, como manifesté. 4. Para traer la justicia perdurable. Israel hoy en día tiene justicia perdurable. Israel hoy tiene fin del pecado. Israel hoy tiene expiada la iniquidad. Israel ha terminado la prevaricación. Se ha sellado la visión y las profecías al pueblo de Israel. Se ha completado todo lo que la Torá, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento establecido. Y se ha ungido el Santo de los Santos. Israel entiende que el Mesías es el Santo de los Santos y ha ungido. Todavía no. Por eso se entiende que los puntos de las 70 semanas no están terminados. Todavía no se han cumplido para su pueblo y para su santa ciudad. En Daniel 9, capítulo 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá. Entonces, lo primero que le explica el ángel, que Jerusalén, recuerde, cuando estaba Daniel, estaba destruida. Entonces le explica: desde la salida de la orden de alguien con autoridad que diga, bueno, desde ahora en adelante se va a empezar a trabajar en Jerusalén, en el templo, para que quede reconstruida de nuevo después de que Babilonia la había destruido. Desde esa orden hasta la venida del Mesías príncipe, hermanos, hermanas, gente de YouTube, pueblo de Israel, le está diciendo que en determinado tiempo va a venir el príncipe Mesías, el que está profetizado, el que Moisés habló. A un profeta igual que yo se le va a levantar, a él tienen que escuchar. Al Mesías que habló en Isaías capítulo 53, donde se habló que iba a ser desechado. Bueno, hasta la venida de ese Mesías príncipe va a pasar ¿cuántas semanas? 7 semanas y 72 semanas. Le explicó a Daniel, el ángel, cuánto tiempo iba a pasar de la orden de restauración de la Santa Ciudad hasta el Mesías príncipe, y van a pasar 7 semanas más 62 semanas.
¿Cuántos son 62 semanas más 7 semanas? Son 69 semanas de las 70 semanas, son las que van a pasar para todo eso que le dijo el ángel a Daniel. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Le dice que desde que se dé la orden se iba a edificar Jerusalén y la santa ciudad, pero que con tiempos angustiosos. Y como veremos a continuación en Nehemías capítulo 4 versículo 16 a 18, se habla que la reconstrucción, le dijo el ángel a Daniel que iba a pasar, fue realmente en tiempos angustiosos, porque dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenía la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermanos y hermanas, la profecía ha sido cumplida, porque a Daniel, que vio la ciudad destruida, se dio la orden y se edificó la ciudad aún con tiempos angustiosos. Es una profecía recontra cumplida, hermanos. ¿Cómo no creer a lo que la Biblia nos dice? ¿Cómo no creer a las profecías? ¿Cómo no creer las santas palabras y estar sometidas a ellas? En Zacarías 9:29 nos habla de la llegada del Mesías príncipe. Así que desde la orden de la construcción hasta la llegada del Mesías príncipe iban a pasar un total de 69 semanas. 7 semanas más 62 semanas. Pero ¿cuándo iba a venir el Mesías príncipe? Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Una profecía en Zacarías 9, versículo 9. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. ¿Cómo entró Jesucristo a Jerusalén la semana en que Él fue criado? La semana en que Él fue sacrificado. En un asno, en una hija de pollino. Ahí están los versículos que le estoy mostrando. Que entró dentro de Jerusalén y la gente tomando ramas decía, Hosana el que viene en el nombre de Jesús. Entró por una puerta al lugar sagrado, entró por una puerta como el cordero que iba a ser inmolado en ese caminito hacia Jerusalén. Y como dijo mi señora esposa en la iglesia la otra vez, como referencia a los corderos llevados a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes para ser sacrificados en el día de Pascua, ese día concreto, el día en que entró Jesús, iban todos los israelitas llevando a los rabinos un cordero para que lo examinaran para ver si era perfecto o no. Y Jesús entró en ese día a Jerusalén, glorioso, como dice la profecía, en un pollino, para ser examinado por los sacerdotes, o lo fue, porque muchos de los sacerdotes después empezaron a interrogarle a Jesús para ver una cosa o la otra, hasta el punto que ellos mismos manifestaron que no encontraban ningún defecto en él, o ninguna palabra en contra de él, como un cordero puro. Hermanos y hermanas, las profecías se hacen realidad, las profecías son hechas. Las profecías del Apocalipsis se van a cumplir. Eso que nosotros estamos hablando es algo que tenemos que aprender y entender. Pero sigamos con las 70 semanas. Habló que para la construcción del templo iban a pasar 7 semanas y que desde la orden de la reconstrucción de la ciudad hasta el Mesías príncipe van a pasar otras 62 semanas, haciendo un total de 69 semanas de las 70. 7 semanas más 62 semanas cumplidas, profecías cumplidas. Salida de la orden de la reconstrucción de Jerusalén, llegada del Mesías príncipe en tiempo y forma. Pero después, si nosotros leemos lo que dice esos versículos que estamos leyendo ahora de Daniel, hay un paréntesis, no hay una continuidad, porque manifiesta hasta la llegada del Mesías príncipe van a pasar esto. Y después hay un paréntesis, una coma. Dice, y después de las 62 semanas, y después de la semana 69, ¿qué es lo que va a pasar? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué le pasó a Jesucristo? Todo el mundo lo sabe. Es una profecía 500 años antes de él. 500 y pico, casi 600 años, donde se le explicó a Daniel que estaba solicitándole ayuda a Dios para interpretar la profecía de Jeremías de los 70 años, y se le explica que va a venir el Mesías en tanto tiempo y que se iba a reconstruir, pero ¿qué le iba a pasar después al Mesías? Lo iban a matar, se le iba a quitar la vida. Y eso fue lo que pasó. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto que estamos viendo acá es el arco de Tito. En Roma conmemora la derrota de Jerusalén y la destrucción del templo. Y fue lo que pasó a los 70 años, en este paréntesis, después que se le quitó la vida al Mesías,
se destruirá la ciudad y el santuario. ¿Querías averiguar cuándo lo reconstruiría? Bueno, te voy a decir en 7 semanas. Pero ¿sabes lo que? Va a venir el Mesías, lo van a matar y después se va a destruir de nuevo la ciudad y el santuario. Esto, hermanos y hermanas, es el relieve del Arco de Tito, donde se ve a los romanos robándose de nuevo las cosas del templo sagrado. Ves las trompetas, ves el candelabro de oro. Se robaron todo los romanos. Pero vieron que dice acá: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y las devastaciones continúan, porque no ha parado el querido pueblo de Israel, el cual Jesucristo pidió que oráramos por el pueblo de Israel para traer paz, porque el Espíritu Santo le indicó en el Nuevo Testamento a través de Pablo y a las cartas, que en los motivos de oraciones y cada vez que oremos por la paz de Israel, porque es lo que Dios quiere para su pueblo, quiere paz. No quiere destrucción. No nos pide que nosotros odiemos a los israelitas, a los judíos, sino que pide que oremos por él para paz. Como puse ahí, oremos para paz para Israel. Porque está profetizado. El castigo de Israel en Deuteronomio 28, 64, 65 dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y fue lo que aconteció. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a las piedras. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojo y tristezas de alma. Hoy en día, después del año 1946, cuando se le dio al pueblo de Israel un lugar para pisar, ni siquiera ahí, porque aún ese gran litigio que tiene con el pueblo árabe y con otros pueblos en general hacen que no pueda descansar. Esta profecía de Deuteronomio se está cumpliendo también. Las profecías de Dios se cumplen al pie de la letra, hermanos. Hay que prestarle mucha atención a las profecías porque son ciertas, es lo que ha pasado y lo que seguirá pasando. Por lo tanto, hermanos, entendamos lo que vamos a decir a continuación de las 70 semanas. Tiempo de reflexión, tiempo de perdón, tiempo de gracia y de la iglesia, tiempo para que muchos se entren en la salvación. Se detiene el reloj profético. Lo que pasa ahora, después del paréntesis, después de la muerte del Mesías príncipe y de este tiempo de devastación, es que entramos, se entiende, antes de entrar en la última semana de Daniel, en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es el tiempo en el cual nosotros, como cristianos, recibimos el perdón de pecado gracias al sacrificio de Jesucristo. El tiempo en el cual está profetizado que no se sabe cuándo va a venir Jesucristo de nuevo, porque dijo como ladrón en la noche. Es el tiempo en el cual Dios espera que todo el mundo entre en la salvación, porque no tarda como algunos los tienen por tardanza, sino que quiere que todo el mundo entre en la salvación. Es en el tiempo que estamos. Tú que estás viendo esto, si no te convertiste en un cristiano, si no te convertiste en un hijo de Dios real, como dice la Biblia que tiene que ser, esto es, arrepintiendo ante un Dios, no ante imágenes. Ya vimos los videos de los católicos, ya vimos los videos de otras organizaciones, sino un Dios invisible, un Dios que tenés en el cielo, un Dios real que mandó a su Hijo a morir por vos. Pídele perdón a Él, arrepiéntete de los pecados y da gracias que el Señor Jesucristo derramó su sangre para el perdón tuyo. Y agradécele a Jesucristo y agradécele a Dios. Pídale perdón a Dios y cambia, convierte esa oscuridad hundiéndote en el bautismo de las aguas y naciendo de nuevo a una vida espiritual de luz. Y tendrás la salvación por completo. Y después crece como cristiano. Es el tiempo en el cual estamos ahora, hermanos y hermanas, gente de YouTube. Se detuvo el reloj profético de las 70 semanas esperando, luego de la muerte del Mesías, la salvación de todo el mundo. Es el tiempo de la gracia. ¿Desde qué fecha empezamos a contar las 70 semanas? Y ahí empiezan a interrogarse desde cuándo a cuándo. Para hacer más reales las profecías de las 70 semanas, le vamos a dar algunos detalles para que digan, wow, realmente Dios profetizó todos los imperios que habían habido y por haber, desde el imperio de Babilonia, profetizó en el Apocalipsis las 7 cabezas de la bestia, profetizó la venida de Jesucristo, profetizó que lo iban a matar y también les profetizó a los israelitas el año o las fechas concretas en la cual el Hijo de Dios iba a estar en la tierra. La orden de reconstruir Jerusalén determina el punto de partida del reloj profético. Y sucedió eso, lo vemos en Nehemías capítulo 2, sucedió en el mes de Nisan, marzo y abril, en el año 20 del rey Artajerjes. El rey Artajerjes era un rey sirio en el cual dio la orden para la reconstrucción. Estaba Nehemías, muy triste, lo vemos en Nehemías capítulo 2, estando ya el vino delante de él, porque Nehemías era el copero del rey, en una posición determinada. A veces la posición que Dios nos pone en el mundo, en un mundo conquistado, por más que parezca rara, puede servir de gran utilidad para las personas que nos rodean. En este caso, el copero del rey Nehemías llegó al corazón del rey para que diera la orden. ¿Para qué? Para el inicio
de estas 70 semanas. Tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y desde esa orden, el rey Artajerjes, existió rey Artajerjes, rey de Persia, su reinado fue desde el año 464 a 423 a.C. Y acá en la profecía dice: la orden de reconstruir Jerusalén determina el punto de partida del reloj profético. Y dice: sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes. Si él empezó en el año 464 a.C., aproximado, 20 años después, se entiende que el decreto para la reconstrucción fue en el año 444. 464 menos 20 nos da 444, el decreto del rey Artajerjes. Acá, hermanos y hermanas, gente de YouTube, van a encontrar en la doctrina generalizada de diferentes tipos de posiciones para el inicio del conteo de las 70 semanas. Entre ellas está el decreto de Ciro en el año 539, el decreto del rey Darío en el año 519, también un decreto de Artajerjes que no decía nada de la reconstrucción de la ciudad, sino del templo, en el año 459, que se toma mucho esto, pero el que la doctrina en general entiende y los teólogos comprenden que es en el año 444 el inicio de esto. Esto no está establecido bíblicamente, solo con indicios. Habla de en el año de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, nace ese decreto. Se entiende que el rey Artajerjes aproximadamente fue del año 464-423. Bueno, en los decretos que se estudian, bueno, el mayoritario es el de Artajerjes en el año 444. ¿Por qué? En el año 539 a.C., Ciro promulgó un edicto que permitía a los judíos reedificar el templo de Jerusalén. Segunda de Crónicas 36, versículo 22 a 23, y en Esdras 1, 1 a 4. Este decreto no concuerda con los años 539. Después habla que el decreto de Darío promulgó una orden dirigida al gobernador de Judá, quien deseaba saber qué derecho tenían los judíos para reconstruir el templo. Los capítulos 5 y 6 de Esdras demuestran que Darío no promulgó ningún decreto, sino que investigó y leyó el decreto de Ciro el Grande. Luego Darío solamente confirmó su validez. El decreto de Artajerjes a Esdras en el 551 dice: este edicto estimuló el regreso a Palestina de un mayor número de judíos, pero no hay nada en su contenido acerca de la reconstrucción de la ciudad. Recién en el decreto del 444 a.C., rey Artajerjes dio una orden permitiendo a Nehemías ir a Jerusalén para dirigir la reedificación de la ciudad, Nehemías 2:1-8, lo que leímos. Hay 4 razones que hacen de este decreto el más aceptable. Una, este decreto contiene una referencia directa a la reedificación de la ciudad mencionada, a las puertas y los muros de Jerusalén. Se menciona el hecho de que Artajerjes escribió una carta a Asaf requiriendo que éste se proveyera de materiales para los muros de la ciudad. Tanto el libro de Nehemías como Esdras mencionan que la reconstrucción de las murallas se efectuó en tiempos angustiosos, como lo que menciona Daniel 9:25, y el hecho que después de este no hubo más decretos que se refirieran a la reconstrucción de Jerusalén hacen que el decreto de Artajerjes en el año 444 sea el punto de inicio para contar las 70 semanas. La orden se dio en marzo o en abril del año 444 a.C., el reino de Artajerjes empezó en el año 464. Por lo tanto, este era su 20º año de reinado. El mes de Nisan es el primer año en el calendario judío y equivale a marzo y abril. El reloj de Dios empezó con la orden del rey Persia. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, esto es lo que generalmente se entiende, que desde esa fecha empezó a contarse las 70 semanas que habló el profeta Daniel. Entendamos ahora otra cosa. Habló de 70 semanas. 70 semanas son determinada cantidad de días, son 490 días. En 490 días, desde el año 444, no corresponden a la venida de Jesucristo, que fue en el año 0 de nuestra era aproximadamente. Ahora lo vamos a ver ese tema. Por lo tanto, tenemos que interpretar, ahora sí, cuando habla por semanas y por días, y acá podemos hablar de años. Y acá sí se habla de años, se habla de una semana Shabúa, que habla de 7 años proféticos, 7 partes 70 y grupos de 7, porque como dice en Levítico 25:8, cuando él manifieste: y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que
Los días de las 7 semanas de año vendrán a hacerte 49 años. Acá ya en Levítico y en otras partes de la Biblia, por ejemplo en Ezequiel capítulo 4, día por año manifiesta: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, años y días, y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Otra vez hace referencia que la semana de días se tiene que cambiar por años. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. En cambio, cuando hablamos de las 2300 tardes y mañanas, no habla de días, no manifiesta la interpretación hebrea del Antiguo Testamento que mencionó días o semanas, sino que habló de tardes y mañanas. Por eso se entiende que la interpretación más favorable a las 2300 tardes y mañanas son 1150 días, porque habla de dos sacrificios, uno de la mañana y otro de la tarde, lo que mencioné anteriormente. Pero acá sí, cuando hablamos de días por años. Por lo tanto, no son 490 días, sino que son 490 años de las 70 semanas. Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilónicos en el año 586 a.C. y que Jerusalén se quedó desprotegida, sin murallas, y se convirtió en una simple sombra de lo que había sido. El templo de Salomón y Jerusalén había sido destruido en esa fecha. Cálculo de las 70 semanas. 7 por 7 son 49 años. Dijimos que es día por año. 49 años fue lo que llevó desde la orden de Artajerjes hasta que se construyera la ciudad. Fueron 49 años, así lo establece la historia. 62 por 7 son 434 años, que equivale a, desde que dio la orden hasta la venida del Mesías príncipe, iban a pasar 483 años. Y por último, los últimos 7 años son 490 años en su totalidad. Hay que tener en cuenta una cosa, hermanos y hermanas, gente de YouTube. El cálculo incorrecto es tomar 490 años o 483 años, teniendo en cuenta hasta el punto del primer paréntesis que nosotros manifestamos, que no son años como los tenemos calculados hoy en día. Nosotros hoy en día tenemos años solares y el año solar corresponde a 365 días en el año. Si contamos que un año son 365 días, si calculamos los 483 años, nos va a dar una época diferente que el ángel le dijo al profeta. Porque si calculamos 365 días por año, 483 años, le descontamos 444, que es desde la época que surgió el edicto, nos da el año 39 de nuestra era. Y a ese año 39 de nuestra era, 39 después de Cristo, son los 483 años si tomamos el año solar, le tenemos que agregar un año más del año cero. Recuerden que tenemos en nuestra era gregoriana año 0, después 1 después de Cristo, 2 después de Cristo, 0, 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo. Ese 0 tiene que sumarse, porque si contamos 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, 0, 1 después de Cristo, ese 0 no va. Tiene que sumarse un año más de ese 0. Y ahí nos va a dar que, teniendo en cuenta la fecha de 365 días año solar, nos lleva a 40 años después de Jesucristo. ¿Pasó algo en los 40 años después de Cristo en nuestra era? No pasó nada. Algunos entienden algunas de las interpretaciones que habla de que en esa época más o menos fue la muerte de Esteban y que desde ahí empieza a contarse la última semana, etcétera, etcétera, pero no es así, está lejos de la realidad. Hay que contar los tiempos como corresponden. Vamos a pedirle a Dios oración si no entendemos, vamos a pedirle guía a Dios en la dirección. Una de las interpretaciones que establece que son días solares no corresponde. Por eso hay que tomar el cálculo de los años, de los famosos 483 años ante el paréntesis, hasta la venida del Mesías príncipe, por un año judío. Un año judío dura aproximadamente 355 días, redondeando el año embrazado. ¿Por qué les digo eso? Porque el año judío equivale a que, mire lo que dice, ¿cómo funciona un año judío? Acá tenemos el calendario, el mes de Nisan, de abril y marzo, y ahí tienen todos los meses del año. Un año judío estándar tiene 12 meses, 6 meses de 29 días y 6 meses de 30 días, para un total de 354 días del año, no 355. Pero a esto hay que sumarle todo un mes de 30 días de los años bisiestos, el año de Shana Meuberet, año embarazado, que tiene 13 meses ese año. Nos da un promedio de 355 días judíos, o hebreos, o bíblicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos tienen un año de 12 meses y que está dividido en 6 meses de 29 días, no tiene ninguno de 28 días, y no tiene ningún mes de 31 días, y 6 meses de 30 días. Y cada año bisiesto, que son a cada 4 años, se le suma un año más. Los judíos tienen un año de 13 meses, que es el año embarazado, Shana Beuberet.
No los quiero marear, ustedes pueden hacer las cuentas. 483 años totales nos da si tomamos 365 días el año, que son 176.295 días, y nos da el año 40 como vimos en nuestra época. Y usando el año judío, 355 días por 483 dividido 1, nos da 171.465 días. ¿Y cuántos son 171.465 días? Nos dice acá, usando regla de 3, nos da un total de 171.465 días. 483 años hebreos de las 69 semanas serían de los años en total 470 años solares. Y nos da 444 desde que salió el decreto hasta 470 años, tomando los 483 años hebreos, nos da el año 26 de nuestra era. En el año 26 de nuestra era, ¿pasó algo? No es el año 0, no es el año 33 como se menciona, pero sí, en el año 6 sí pasó algo. Pasó esa llegada que hablamos recién de que Jesús entró en el pollino. Debería saber cuándo nació Jesús. Acá, hermanos y hermanas, hay que ver realmente cuándo nació Jesús. ¿Cuándo nació Jesús? ¿En el año 0? Bueno, se entiende que no. A través de la historia nos dice que Jesús no nació en el año 0, porque en la Biblia nos manifiesta en los días de rey Herodes. Y Herodes murió, en la historia nos manifiesta, como lo refleja acá, en el año 4 a.C. Por lo tanto, Jesucristo no nació en el año 0, cuando ya había muerto rey Herodes. El rey Herodes que, como dice en Marcos capítulo 2, después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre. Cuando se fueron los magos, en este caso, en la historia de Mateo capítulo 2, cuando los magos adoraron a Jesús, y en revelación se le dijo a José, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Es decir que desde que nació Jesús, tuvo tiempo de irse a Egipto, y allá en Egipto fue donde murió Herodes. Es decir que en el año 4 tampoco nació Jesús, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Jesús nació en Belén, pero debe volver a Galilea. El ángel le dijo, no, vete a otro lugar. Y se fueron a Egipto. Y parte de esa profecía estaba ahí, de Egipto llamé a mi hijo. Es una profecía, y ahí otra profecía que se cumple de Jesucristo. Pero después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. En Egipto ya estaban allá, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Por lo tanto, en el año 0 no vino, en el año 4 no vino. Vamos a tomar 2 años desde el nacimiento de Jesús, en la que se fue a Egipto. Completamos una cantidad de 6 antes de Cristo, el nacimiento de Jesús. Es lo que mucha gente entiende a respecto de cuándo fue que nació Jesús. Esto no está en la Biblia, no está establecido en el año tanto, en el año del otro. Esto es un cálculo histórico. No quiero ni agregar ni quitar nada de la Biblia. Simplemente estoy dando en razonamiento una interpretación de periodos dado a Daniel y en la posibilidad en los años en los que nació Jesucristo para interpretar las 69 semanas de profecía. En el año 6 a.C. nos da el nacimiento. El año 6 más 6 del nacimiento de Cristo. Recuerden que habíamos tenido el año 26. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 años de su nacimiento, teniendo en cuenta más el 1 del 0 del antes de Cristo y después de Cristo, nos da 33. A los 33 años nos da la profecía final de las 69 semanas de Daniel. La edad en que Cristo realizó su entrada triunfal en Jerusalén, y fue el año en que la sangre por nuestros pecados fue derramada. Ese año fue el año 27 de nuestra era, teniendo en cuenta que Jesús nació el 6 a.C. Ahí la profecía se da por cumplida las 69 semanas. Entiende, o la doctrina entiende mayoritaria, que fue que se terminó de cumplir semanas de Daniel. En el primer periodo, desde la orden para edificar a Jerusalén, la historia lo indica, las 7 semanas. El segundo periodo, hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías. Y después viene el paréntesis, que se le quita la vida al príncipe y viene la aflicción al pueblo de Israel, y entra lo que se llama el periodo de la gracia, donde tenemos hoy en día lo que es la época de la iglesia, desde la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén, la formación de la iglesia de Cristo, hasta el arrebatamiento o el rapto, que es ahí donde nosotros no sabemos cuándo va a venir Cristo. Este periodo en el cual estamos ahora nosotros es el periodo de no sabemos cuándo, y es el periodo en el cual Cristo quiere que todos vengan a la salvación. Nuestro Dios quiere que vengan a la salvación antes
que se desate la última semana, la semana 70 de la profecía de Daniel. Y la vamos a ver ¿cuándo? En el próximo video. Desde la firma del pacto de paz, que ahí arranca el anticristo, la gran tribulación hasta la segunda venida de Cristo. Ahora es el tiempo de la gracia. Hoy es el día de la salvación. Hermanos, hermanas y gente de YouTube, vuelvan a ver el video, analicen los días que les manifesté, vean el tiempo de inicio de las profecías de las 70 semanas, del año 444 a.C., de los años de las 7 semanas más las 62 semanas, del total de las 69 semanas, de las profecías indicadas a Daniel acerca de la venida del Mesías príncipe, de que se le iba a quitar la vida, de que se iba a construir el templo, que después iba a venir un príncipe que lo iba a destruir, que iban a haber devastaciones. ¿Cómo no creer a la palabra profética de la Biblia? ¿Cómo no creer a todo lo que manifiesta ello? ¿Cómo no creer lo que manifestó a los imperios babilónico, Persia, de Grecia y Roma? ¿Cómo no creer lo que hizo Antíoco Epífanes? ¿Cómo no creer a las 2300 tardes y mañanas de los sacrificios? ¿Cómo no creer ante todas esas situaciones y decir estamos sometidos ante un libro que es el libro de los libros? Que es el libro donde está la palabra de nuestro querido Dios, nuestro Dios y Salvador, nuestro Dios y Señor. Como la parábola del rico y el pobre que manifestó Jesús, cuando le dice al rico, por favor, haz que el pobre venga y me dé una gotita de agua con sus dedos. Y después dice al rico, por favor, manda que el pobre vaya y le comente a mis parientes acerca de todo este tormento que está acá. Y entonces el Señor le dice, si no crean a los profetas y a Moisés, menos van a creer a este pobre hombre que ahora está disfrutando mientras que en vida padeció tormento. En cambio, tú disfrutaste tu vida y la desaprovechaste y ahora estás sufriendo como corresponde. Por lo tanto, nosotros hoy en día tenemos la Biblia, tenemos a los profetas, tenemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo para interpretarla, para leerla, para entenderla. Crezcamos, seamos verdaderos hijos de Dios. Repito, y no me canso de repetir el verdadero evangelio. Arrepintámonos de los pecados, creamos que la sangre de Jesucristo nos limpia de ello y sigamos adelante en esta vida como cristianos como responde. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, gracias por todo, gracias por ver el video. Saludos a todos, a los hermanos de la Iglesia Barros Blanco, a Carlos Acosta, como manifesté, a todos los conocidos y conocidas, a mi señora esposa, Carla Pinto, a mis hijos y a todos los que están viendo el video. Nos veremos, si Dios quiere, en la tercera parte de este video del análisis del libro de Daniel, donde nos vamos a detener con muchos elementos muy importantes que hablan de la última semana de Daniel. El libro de Apocalipsis va a estar involucrado y la promesa futura y redención de nuestro Señor Jesucristo, donde se va a ungir el santo de los santos y se va a cumplir todo lo que manifestamos de lo que le dijo el ángel a Daniel cuando se terminaran las 70 semanas. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Hasta luego.